7:32 de la mañana, estamos en vivo este lunes, esto es Buenos Días por BPI TV, listos ya para hablar de economía con Tamara Herrera. Ella es economista y directora de Síntesis Financiera y nos acompaña el día de hoy para explicarnos los índices inflacionarios y cómo afecta esto a la población venezolana. Buenos días, señora Tamara, un placer tenerla con nosotros, bienvenida. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. Señora Tamara, vamos a explicar a la audiencia para tratar de entender un poco cómo funciona la economía. Según estimaciones que veíamos del Observatorio Venezolano de Finanzas, ellos hablan que la inflación en el mes de junio fue de 8,5% y de todo este año, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, fue de un 100%. ¿Cómo se calculan los índices inflacionarios y cómo esto afecta a la economía venezolana? A ver, el propio cálculo es un cálculo exigente, exige esfuerzo de recabamiento de información, encuestas, etcétera, y por eso el ente ideal para hacerlo es el Banco Central, que por cierto nos sorprendió este mes publicando su propia estimación, que es 6,1 en lugar del 8,5 que creo que presentó el Sí. observatorio. Nosotros estimamos que fue 9, es cuestión de revisarlo. Pero yo creo que lo llamativo aquí es que esa tarea que debiera haber de no dejar de hacer y publicar regularmente el Banco Central para que nosotros no estemos haciendo estos esfuerzos de estimación, sino presentar una estadística regular y creíble. Sobre el resultado del mes de junio, que acaba de concluir, creo que es importante señalar varias cosas. Primero, está reflejando un crecimiento. Lo llamativo aquí es que el tipo de cambio paralelo, el precio del dólar en el mercado paralelo, creció menos que en mayo. Y sin embargo, la inflación, cualquiera, la nuestra o la del Banco Central, fue mayor a la de mayo. Entonces, la razón básica, bueno, hay varias razones, pero la inmediatamente directa es que el tipo de cambio oficial, el del Banco Central, sí aumentó y creció más que en el mes de mayo. Esa es una tasa marcadora de precios importante a tener en cuenta. En segundo lugar, todavía se están arrastrando, a pesar del esfuerzo de contención de gasto de este mes de junio, se está arrastrando el impacto de un aumento de las bonificaciones que se presentaron en mayo, aunque no hubo aumento salarial, pero sí hubo un aumento relevante del Sexta Ticket y también del bono contra la guerra económica. Eso tiene una inercia de gasto que se refleja en esa mayor demanda y posibilidad de demanda de divisas, y por supuesto también hay factores no solo de esta inercia que tiene del mes pasado, sino ya factores de fondo que son regulares y permanentes en nuestra economía, a lo cual se suman eventos como el ajuste de la unidad tributaria que hubo en el mes de mayo, que fue descomunal, fue un incremento de la unidad tributaria de 2.160%. Ese es un salto, esa unidad tributaria, como ustedes saben, sirve de referencia para distintos pagos y contribuciones. Tal cosa implica 15 unidades tributarias, 20, 500 unidades tributarias. En el caso de un gobierno que está urgido de recabar ingresos de la población en una economía que está muy ralentizada, peligrosamente ralentizada, ha hecho que haya no solo que persista el esfuerzo de la presión tributaria, sino también unas fiscalizaciones de parte del CENIAT muy agresivas. Entonces, un error que encuentren en la revisión de 1, 2 o 3 años de la gestión de una pequeña empresa o de una grande, por ejemplo, puede dar lugar a que, mira, aquí usted hizo una ilusión o evasión, según el caso, equivalente a $300. Bueno, esa falta en la práctica se traduce con esa unidad tributaria en multas que llevan a decenas de miles o centenas de miles de dólares según el caso. Y obviamente resultan impagables para muchas empresas, lo cual además pone como en bandeja de plata la propensión a arreglos bajo la mesa que no son convenientes, y creo que esto es un llamado de atención donde es importante recaudar más, pero es recaudar más formalizando más a la economía, haciéndola crecer más y mejor, en vez de ahuyentar con un exceso de enfoque punitivo que lo que hace es que sigue profundizando una informalización de la economía, es decir,
que la gente trabaja en negro, sea personas o pequeñas empresas. Entonces eso no contribuye al desesperadamente necesario crecimiento que necesita la economía venezolana, porque lo que hace es que el gravamen se afinca sobre una torta que reduce el tamaño. Las empresas formales son cada vez una proporción menor y el énfasis es un círculo vicioso que es desestimulante, es recesivo, aparte de la carga recesiva que ya tiene desde hace 4 años la propia política económica que estamos viviendo. Ya este es el 5.º año de esa política económica destinada a astringencia monetaria, que no haya bolívares en circulación para que no se dispare el tipo de cambio, el precio del dólar y puedan contener a la inflación. Esa política, estamos atrapados en ella, y es muy, muy recesiva. Hay que buscar factores de estímulo y esos son desafíos importantes para los hacedores de políticas públicas de Venezuela y apremiantes para la economía venezolana. Gracias por esta explicación que nos permite entender un tema tan complejo como lo es la economía. Si pudiésemos comparar el desenvolvimiento de estos primeros 6 meses del año en comparación con los 6 meses del 2022, ¿cómo pudiese calificarlo? ¿Cómo describe la inflación y la economía venezolana? Bueno, esta primera parte, este primer semestre, tiene una inflación alta, 114%, si no estoy recordando mal, o 108%, mientras que en el semestre del año 2022, en ese mismo semestre, fue solo 38%. Solo se dice por cómo venimos, no es que esa es una inflación deseable, pero de todas maneras estamos hablando de una triplicación de la inflación. Hay que decir que buena parte de ese 114% de inflación del primer semestre, prácticamente la mitad, 42%, fue la inflación del mes de enero, que arrastraba una descomunal espiral de inflación y devaluación que venía de finales del año pasado por errores y quiebres de expectativas cambiarias negativas de parte de la población después de un gravísimo error de ejecución de política cambiaria en agosto, cuando se disparó brutalmente el tipo de cambio y eso generó una espiral, una inflación que solamente en esos 4 meses es prácticamente cercana al 200%, mientras que los salarios, incluso los del sector privado, que tratan de mantenerse acompañando la inflación, son imposibles de igualar, y vino ese desplome del poder adquisitivo que se reflejó en esta angustiante caída de la demanda de consumo que tiene tan preocupadas a las empresas y que tiene todos los inventarios acumulados esperando ser bajados para volver a mover la maquinaria de la economía. ¿Cuáles han sido los rubros o los sectores que más han sentido el impacto de esta inflación? Todos. Es muy difícil, creo que cuando Venezuela, que es un país que se mueve en escalas de inflación todavía de 3 dígitos, o sea, lo más pequeño es 100%, eso es una locura, y este año va a bajar de 240 a 220%. Entonces, cuando tú ves que esas son las escalas de los movimientos, ya muchos son casi endémicos de nuestra economía, se ve que se necesitan acciones de fondo para encaminar a Venezuela a cambios muchísimos más contundentes y duraderos. No podemos hacer un enfoque drástico de ajuste y prolongarlo por 5 años, porque a este paso es mayor el efecto recesivo que el rescate. Todos los sectores, lo que puede haber son diferencias, no en términos de la inflación que perciban, lo que puede haber son diferencias, por ejemplo, en el espacio de crecimiento que encuentre. Por ejemplo, yo vengo de unos días en Margarita, ahí hay un espacio de colocación de líneas de internet, entonces hay un estímulo y un nicho, y ahí hay un trabajo que hacer, aunque la población sea pequeña y la mitad de la isla está deprimida. Entonces ese es el modo de supervivencia y de inteligencia del empresariado, que tiene que ir buscando sus nichos, sus mejores promociones, etcétera. Pero en términos del efecto inflacionario, somos todos víctimas de ello, desde el consumidor al productor al comerciante.
Sí, hemos tenido el testimonio de comerciantes y de empresarios que dicen que todo está muy lento. Usted hablaba hace poco de desafíos. ¿Qué se debería hacer para poder superar este tema de la inflación en Venezuela? Este círculo vicioso, el método de salida de la hiperinflación, fue drástico como tiene que ser en los casos de hiperinflación, pero seguimos inmersos en el mismo circuito de astringencia monetaria, el mismo método que tiene un sacrificio permanente por un quinto año y no hay país del mundo que haya aplicado un ajuste semejante tan prolongado. Lo que necesita es decididamente entrar en un ciclo de estímulo y de inversión. Y esa palabra de estímulo y de inversión que sale de la boca de todos, de los economistas, de los hacedores de política económica, del gobierno, de quienes sea, en la práctica lo que requiere son propuestas convincentes, sólidas, creíbles por parte de los potenciales inversionistas nacionales o extranjeros. Un país que tiene debilidades democráticas es un país que se mira con reservas, un país que no informa ni siquiera oportunamente cuál es el tamaño de su economía, cuál es el Producto Interno Bruto, cuál es su gestión fiscal, no informa oportunamente ni siquiera los precios. Tiene una política tributaria que comparada con cualquier otra en el estilo, ni siquiera en la profundidad, lo que hace es repeler esa inversión. Todo el mundo mira a Venezuela con mucho interés, pero con mucha prudencia, porque Venezuela tiene espacios enormes para crecer, pero bajo esas condiciones y sin unos hacedores de política económica que parece que tuvieran el coraje de hacer los cambios, de desprenderse de ataduras atávicas, de ideológicas, que son las que mantienen el capital del mundo está viendo a países vecinos. Tenemos que atraerlo aquí y tenemos que atraerlo de una manera decidida y convincente, no con cositas de un restaurancito que saque la ganancia y amortice y saque beneficios en un año o dos. Estamos hablando de que Venezuela necesita crecer mucho más fuerte y mucho mejor, porque hay millones de personas que están en este momento excluidas de la economía nacional y ese es un asunto apremiante, gravísimo y eso no hay otra cosa que tener el coraje de hacer los cambios necesarios, no importa cuál sea tu ideología, si realmente te preocupa primero Venezuela que tu posición. Yo creo que incluso puede tener más rédito político hacer esos cambios de fondo con más coraje y mejor franqueza de discusión que seguir en las fantasías y escondiendo cosas. Sí, luego de conocer estos números que nos permiten tener una referencia, ¿cómo pueden prepararse, por ejemplo, los empresarios para transitar en esta inflación y el ciudadano común que todavía ve su sueldo sin ningún tipo de incremento, aun y cuando la inflación está disparada? Lo que el venezolano lo que ha hecho es destrezas eh, en administrativas, en búsquedas de eficacia, y eso va desde, podría ser desde el buhonero. Todos buscamos hacer lo mejor y la mayor cantidad de cosas en el menor cantidad de tiempo porque esa es una forma de eficiencia. Todos nos vemos obligados, y es lo triste, a redimensionarnos, a hacernos más chiquitos, y eso es malo para la economía, salvo aquellos que hacen promociones que a lo mejor justamente por lo deprimida que está la demanda de consumo, entonces hacen demandas, hacen ofertas especiales, invierten en publicidad, etcétera, etcétera, pero tienen todos, los que tienen que hacer es estudiarse a sí mismo, estudiar su espacio de funcionamiento, medirse muy bien para medir los riesgos y ver los pasos que hay que dar, que son todos, debieran ser todos hacia adelante, pero con mayor certeza y seguimiento y medición de tu propia gestión personal, empresarial y colectiva gremial. ¿Cómo impacta la poca seguridad jurídica en el país el hecho de que los empresarios quieran invertir más en nuestro país? Acaba de decir, seguridad jurídica es la certeza de que ante cualquier discrepancia de criterio o cualquier accidente, yo voy a tener
un tratamiento jurídico justo, predecible o negociable en los mejores términos. Venezuela tiene un pasado reciente malo en ese sentido. Y los inversionistas del mundo, venezolanos o extranjeros, no padecen de amnesia. Por eso digo que el esfuerzo de los hacedores de política pública actuales tiene que ser descomunal y convincente como para borrar esa memoria. Entonces tienes que decir que tu respeto a la propiedad privada no corre riesgo la inversión que realices, que si quiero incentivar la inversión en telecomunicaciones o en servicios eléctricos, tengo que asegurar un plan razonable, considerado, pero gradual y respetable de ajustes de las tarifas, porque todo está saliendo del bolsillo de los consumidores. Y tú tienes que asegurar a la gente que arriesga su capital, su patrimonio, que va a tener un retorno razonable, es decir, una ganancia razonable en el tiempo, para que eso se mantenga, se expanda y se multiplique. Es así como crecen las economías del mundo. No hay una economía, comparen los salarios mínimos y el funcionamiento económico de economías que tienen regímenes y enfoques ideológicos de política económica muy diferentes a la nuestra. Están a la vista de todo el planeta. Estamos en un año preelectoral. ¿Cómo la política tiene una influencia en la economía y cuáles serían las proyecciones que usted ve a futuro? Bueno, esa es una pregunta importantísima y ya nos estamos acercando rápidamente al comportamiento típico que se le llama, lo habrán escuchado muchas veces, procíclico, es decir, que sigue al ciclo, es un gasto público que es procíclico en función de ese ciclo electoral. Y por supuesto esperamos hacia final de año que ese gasto público aumente y en el 2024 que aumente aún más. Se necesita una economía fuerte y una recaudación fiscal sólida sin causar recesión, sin profundizar recesión para hacer eso. Y digamos que hemos tenido una buena noticia que nadie tiene a la vista, es muy pequeña quizás y muy tarde suele parecer, pero digamos que la recaudación petrolera mejoró con este acuerdo que se hizo con la licencia para Chevron. Y eso ha permitido, y la puesta en orden que hay después del escándalo de corrupción que el propio gobierno hizo público, bueno, eso ha hecho que mejore la recaudación petrolera. Entonces, el año que viene y a finales del año, aún así, nosotros estamos viendo una aceleración de la inflación. Señora Lo Tamara, importante, ya que eso es sí. inevitable, lo más importante es que no esté acompañada de una recesión, que es el riesgo mayor que enfrentamos en este momento, además de la inflación. Gracias por sus palabras, por su explicación tan didacta y por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos viendo lo que ocurre con la economía venezolana para seguramente contar con su asertivo análisis. Feliz día y feliz semana para usted. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Era Tamara Herrera, economista, hablando el día de hoy sobre cómo la inflación afecta justamente a la economía venezolana.